Colombianos, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayate.cf, les da la bienvenida a esta escuela virtual donde usted podrá empoderar muchísimo todo relacionado con el tema de Microsoft Access en diferentes versiones. Bien, vamos a continuar aquí con nuestro proyecto veterinario. Hoy vamos a darle un título a este video que estamos emitiendo y es Vet Project 4005. Esta es la parte 09. En el anterior me equivoqué porque yo estaba diciendo 07 y era 08, pero esta es la parte 09 del CS Vacun Mod Vacunación. ¿Listo? El tema central que vamos a tratar hoy acá es muy interesante. Necesitamos hacer un ajuste de algunos objetos clase que tienen que ver con la parte que es para ingresar esos documentos especiales que muchas veces el cliente trae, como son por ejemplo los cartones de las vacunas, la misma vacuna que uno aquí expide, pero igualmente también cuando los animalitos se van a vacunar siempre se suele pedir esos documentos. Entonces, en el momento en que se piden esos documentos se van a hacer con ellos se va a hacer lo que es un escaneo. Se escanean los documentos, pero después estos documentos van a incorporarse en el sistema como parte del registro de vacunación de ese animalito, ¿sí? De tal manera que cuando la persona en un futuro, por alguna razón se le perdió la información, puede recurrir a la veterinaria y solicitar una copia de esos documentos, porque muchas veces con esos documentos, si uno no los tiene, usted necesita viajar y tiene que presentarlos, son obligatorios. Entonces, eso es lo mismo como cuando uno le dicen, usted tiene que viajar con su cédula de ciudadanía, y si usted no la tiene, y en cualquier momento alguien se la va a pedir que tiene que ver con una autoridad gubernamental. Entonces, si no tiene uno de esos, pues es gravísimo. De eso se trata el video de hoy, de mirar cómo vamos a hacer ese ajuste. Bueno, necesitamos incorporar 6 documentos, 6 objetos muy importantes. Esos 6 objetos tienen que ver con 1, 2, 3. Estamos hablando de una tabla. Estamos hablando de 2 formularios, estamos hablando de una consulta y estamos hablando de 2 módulos importantes que tratan ese tema. Uno es el concepto del archivo binario, que es el que vamos a capturar, y el otro es la selección de la ruta. Nosotros necesitamos que quede expuesta la ruta donde el documento queda guardado, porque muchas veces uno la captura, pero si no ve uno la ruta donde está el documento, pues también igual es malo, porque sencillamente si el documento se pierde, pues carambas, no tenemos dónde nosotros rescatarlo. Entonces eso es importante. Entonces vamos a copiar esos objetos de otro lado, ¿sí? Pero una vez que ya estén aquí conectados en esta base de datos, posteriormente cuando este video termine, yo les facilitaré esa base de datos con esa información ya incluida para que ustedes no tengan problema en materia de eso, y cuando tengan conocimiento de querer saber cómo se hizo, pues simplemente se remiten a este video y lo miran cómo se incorporó la información, porque es importante que usted lo vea para que en un futuro, cuando usted quiera hacerlo otra vez hacia otra base de datos, pues viene y mira este video, ¿sí? Y ahí entonces usted va a conocer el detalle de cómo las cosas se hacen, ¿de acuerdo? Bueno, pido a ustedes excusas porque de pronto haya un poquito de ruido al fondo, ¿no es cierto? Se escuchen por ahí cositas que de pronto queden como incorporadas en el video, entonces me excusan en ese detalle, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacerle. Entonces, aquí vamos a sacar un cierre, aquí vamos a cerrar esta ventanita, vamos a cerrar este formulario. Y vamos aquí a abrir otro formulario que yo ya tengo acá que se llama nueva base, que es donde tengo esa información, ahí lo estoy incorporando.
Entonces acá, por ejemplo, le voy a decir, muéstreme la creación, en lo que es el día de hoy. Ahí están. Son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 objetos. Entonces, de esos 6 objetos, uno es una tabla, el otro es una consulta de selección, los otros dos son formularios y los otros dos son módulos. Entonces, todo esto lo vamos a tomar. Entonces, aquí con la tecla Shift yo presiono, ahí cojo los 6, los copio con control C y me los voy a llevar a la tabla oficial que se llama Bed Project, y allá lo que voy a hacer es pegarlos. Entonces aquí le digo clic derecho y lo que voy a hacer es pegarlos. Entonces ahí tenemos el primero, que es una consulta, tenemos el siguiente que es un formulario, tenemos el siguiente que es otro formulario, tenemos el siguiente que es un módulo y tenemos otro que es un módulo y ya tenemos la tabla ahí, aceptar. ¿Listo? Bueno. Entonces, una vez que ya está eso, o sea, aquí si nosotros podemos decirle fecha de creación y le decimos aquí hoy, ahí los tenemos, ¿listo? Esos son los elementos que vamos a trabajar. Los voy a leer. TM, rayal piso PL, rayal piso oficios. Otro, QRY, rayal piso CS, rayal piso talento, rayal piso anexos. Otro, FRM, rayal piso TM, rayal piso PLL, rayal piso oficios. Otro, FRMT, rayal piso TM, rayal piso PL, rayal piso oficios, rayal piso DET, CP. Otro, M de binarios y otro, M de selección rutas, ¿de acuerdo? Wow. Esos son los 6 elementos que tenemos para con esta información poder trabajar. Estos elementos que nosotros tenemos acá, vamos a inspeccionarlos cada uno en detalle para conocer qué tiene cada uno de ellos. En la misma manera también tenemos que cambiar algunas cosas. Aquí estamos hablando en este momento de oficios, ¿no? Pero realmente lo que nosotros vamos aquí a conectar todo el tiempo son documentos, carnés, básicamente. Son los carnés de vacunación que nos llegan de los animalitos que nosotros vacunamos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, los podemos dejar con la palabra oficio, o sea, oficio y documento, la final de cuentas es la misma palabra, ¿sí? Pero hay una cosa que sí hay aquí presente y es que el QRY, rayal piso CS, rayal piso talento, rayal piso anexos, bueno, la palabra talento no es propiamente lo que podríamos usar. Ese término sí lo tenemos que cambiar. Entonces, ese término de talento lo cambiamos justamente cuando nosotros estamos exactamente incorporándolo en un formulario, pero ese formulario le tenemos que también cambiar el nombre, ¿sí? Entonces, el formulario como tal en este momento, pues la verdad no necesita cambios porque dice FRM, TM, PLL, oficios y el otro termina en DEP-CP, entonces no hace falta hacer el cambio. De pronto solamente faltaría es hacer el cambio de nombre de la consulta, básicamente eso. Bueno, entonces, aquí la consulta, simplemente la consulta, hacemos aquí un clic derecho y la consulta le vamos a cambiar el nombre, pero aquí no tenemos cómo cambiarle el nombre a la consulta, ¿no? Entonces aquí hacemos un clic derecho, le vamos a decir aquí vista diseño, ahí está. Entonces aquí contamos nosotros con una variable, con una función pública que dice LPI de talento CSAUS, ¿no es cierto? Entonces está exactamente acá y acá pues está enunciando varios términos que relativamente son muy propios de esta información, ¿sí? Pero tiene aquí la siguiente situación, que acá todo esto que se está anotando aquí, todo lo que se está anotando aquí, ¿sí? Lo vamos a quitar porque aparece la palabra error, ¿no es cierto? Aparece una palabra error ahí, la vamos a retirar. Y simplemente lo que vamos a hacer es volver a retomar todo lo que está aquí, ahí está, y simplemente lo vamos a volver a mandar aquí para que quede correcto, ¿sí? Porque por eso era que aparecía ya solamente abrir y abrir diseño, pero no aparecía todos
las cosas. Y aquí en ID Talento, pues obviamente esas cosas aquí van a cambiar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, hacemos un clic derecho acá, le decimos guardar, ¿sí? Y le decimos clic derecho y cerrar, ¿no? Esto hace que oficialmente, cuando nosotros entramos aquí al FRM, TMPL, oficios de CP, ahí tenemos, cuando yo le digo vista diseño, ahí todos los elementos en este momento se encuentran en un estado normal. Cuando hablamos de un estado normal nos referimos a que los controles no aparecen con una pestañita verde en la parte superior izquierda. Cuando aparecen con una pestañita en la parte superior izquierda representa que están erróneos, ¿no? ¿Listo? Ok, entonces aquí guardamos, cerramos acá. Bueno, entonces acá, en la parte de oficios, nosotros tenemos que revisar los elementos que tenemos ahí presentes, ¿no? Porque los elementos que nosotros tenemos acá en la vista de diseño, pues, tratan de temas, por ejemplo, como lo que viene de otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice ID BIN, bueno, es algo que se queda, tipo talento, se tiene que cambiar, tipo documento, ID talento, número de carpeta, todas esas cosas hay que mirar, cosas que pronto no necesitan estar ahí. Entonces vamos a cerrar un momento y vamos aquí a abrir. Nosotros aquí tenemos un registro que se encuentra incorporado. La información que nosotros vamos aquí a incorporar pueden ser JPG, puede ser PDF, puede ser un archivo docx o bueno, cualquiera de eso, pero todo tiene que ser relacionado con el animalito, todo, ¿listo? Entonces acá en este caso yo lo que voy a hacer es borrar esto, acá le digo eliminar, ahí le digo que sí, listo, ahí yo lo eliminé ahí, entonces guardo acá. Pero en este momento ahí donde está tenemos que cambiar un poquito la estructura de TMPLL oficios, clic derecho, vista, diseño. Pero antes de cambiarlo, oigan bien, antes de cambiarlo, hay que primero revisar si existen ahí controles que afectan la programación de todo esto, porque esto tiene una programación. Este formulario tiene una programación, este formulario también tiene una programación, aquí también hay una programación y aquí también hay otra programación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en la parte de binarios, aquí hacemos un clic derecho y vamos a decirle vista diseño. Entonces, en la vista del diseño del binario, lo que tenemos que revisar es si hay algún llamamiento de algún archivo, ¿no? O sea, un objeto clase aquí, ¿no? Entonces, vamos a revisar en las líneas. Aquí tenemos una función pública que se llama cargo binarios y está con toda su respectiva información. Hay un bucle indeterminado que empieza con for y termina con es. Tenemos otra función pública que se llama descargo binarios. También hay un bucle indeterminado que es for ines. Entonces ahí no encontramos nada más, ahí por ejemplo entre lo uno y lo otro son solamente funciones públicas que en ningún momento están haciendo referencia directa a un archivo. Entonces como no la está haciendo directa a un archivo, entonces podemos cerrarlo sin ningún problema. Vamos a la selección ruta, vista diseño. La selección ruta tiene una función pública que se llama buscar archivo, tiene también aquí un bucle indeterminado con with y con end with. Aquí tiene otra función que dice buscar carpeta y también tiene un bucle indeterminado que empieza con with y termina con end with. En ninguno de estos se menciona archivo alguno en el cual tenga uno que estar buscando ese tal archivo, ¿no? ¿Listo? Entonces no tenemos aquí esa parte. En la parte de herramientas, en la parte de referencias siempre deben existir 7 referencias importantes que son Visual Basic for Application, Microsoft Access 15.0 Object Library, OLE Automation, Microsoft Office 15.0, Access Database Engine Object,
Microsoft Office 16.0 Object Library, Microsoft Scripting Runtime, Microsoft Excel 16.0, ¿sí? De hecho, miramos acá un momentico dentro del aquí por ejemplo dice Access 15, ¿no? Access 15, si nosotros aquí miramos Access 15, espérate un momentico. Microsoft, entonces empieza con la M. Microsoft Access, Microsoft Access. No, no. O sea, se llama, la librería está perfecta y está bien. Es que yo pensé aquí, por ejemplo, porque estaba diciendo aquí 15, acá el Office también. Office 15, Office 16, Office 15, aquí un momentico, Microsoft Office. No, ahí está perfecto. Bueno, entonces ahí ya tenemos visibles las librerías. Entonces tenemos dos funciones acá que se llama buscar archivo y buscar carpeta. Bueno, entonces ahí cerramos. O sea, tanto esto como esto están perfectos, ¿de acuerdo? Existe un código montado en el TMPL Oficios, como también lo está montado en TMPL Oficios de CP, ¿sí? Ahí está montado. Entonces, este que dice QRYSS Talento Anexos, ahí por ejemplo, digamos un clic derecho. En este momento acá, por ejemplo, el término cambiar nombre no existe, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Como no existe, acá tendríamos que nosotros crear uno nuevo, tomando en cuenta esto que está acá. Pues relativamente es muy sencillo porque aquí uno simplemente le dice crear, le dice diseño de consulta. Entonces aquí se va al final donde dice TMLPL oficios, lo abres, ahí lo tomas todo lo que se encuentra ahí, todo lo que está ahí, y lo remites aquí al data query y le cambias el nombre. Entonces aquí donde dice guardar, ahí le vas a poner QRY, raya al piso, CS, raya al piso, vacuna, raya al piso, anexos. ¿Listo? Anexos. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces ahora que ya está ahí, guardamos, cerramos, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. Entonces, vamos aquí que en FRM TMPL oficios de CP, ahí vamos a decirle vista diseño y nos remitimos aquí. Estamos en formulario, ¿no? A la hoja de propiedades. Entonces aquí donde dice datos, ahí abrimos y ahí lo que vamos a hacer es elegir QRY, radial piso CS, radial piso vacuna, radial piso anexos. ¿Listo? Son la misma estructura, la única diferencia es que simplemente el archivo que vamos a utilizar debe ser el correcto, ¿no? Entonces, este talento ya no lo necesitamos, lo podemos borrar. ¿Listo? Ya lo borramos porque ya no lo necesitamos ahí. Aquí. Entonces acá, clic derecho, vamos pero espérate porque no se puede eliminar. ¿Por qué razón no lo podemos eliminar? Bueno, vamos a salir de aquí un momentico. Ahí, vamos a salir también de aquí. Digámosle que desea continuar. Listo. Ok, nuevamente vamos a entrar acá. Entonces, clic derecho, cerrar. Veamos si ya no lo podemos eliminar. ¿Por qué no lo podemos eliminar? Me preocupa que no podamos eliminar ese documento. A ver, tipo objeto. A ver si es por eso. Pongámosle aquí la palabra talento. Talento. Ahí. A ver qué pasa a ver aquí. No se puede quitar ahí talento.
ver qué pasó aquí. Vamos a mirar aquí opciones, vamos a mirar aquí centro de confianza, configuración del centro de confianza, ubicaciones de confianza, ahí está, perfecto. Modificar, examinar, aquí vamos a ponerle el listo, aceptar, ahí, aceptar, perfecto, aceptar. Base de datos actual, ahí está panel inicial, listo. Aceptar y aceptar. Salgamos de acá. Bueno, vamos a volver a entrar. Cerrar. Algo ahí está pasando que no nos permite quitar ahí esta información. Bueno, me queda como una tarea para descubrirlo. Me queda como una tarea para descubrir por qué razón no puedo quitar ese archivo. Porque mira, aquí lo tengo, ¿no es cierto? Pero igualmente si yo aquí lo tengo y saco, por ejemplo, de acá, puedo aquí copiar. Yo puedo aquí copiar. Me preocupa es el que no puedo cambiar el nombre y no puedo... me preocupa esa parte. Y acá en este punto, miremos a ver aquí en este. Ve ahí si por ejemplo acá sí puedo hacer todo eso, pero en el otro no tengo eso. Incluso pues miremos aquí un momentico una cosa. Démosle acá inicial, miramos aquí cómo está, ahí está trabajando. Cerrar, perfecto. Bueno, porque en última instancia pues sencillamente, si algo está pasando ahí es porque sencillamente hay algo en el archivo que está en cierta manera protegiéndolo y no lo permite quitar, ¿de acuerdo? Incluso el archivo es curioso, ¿no? Porque el archivo tiene una fecha aquí, ¿no es cierto? La fecha, bueno, ahí dice 23, pero cuando nosotros lo observamos a través del API de Windows, no aparece con la fecha 23, sino aparece con la fecha 19. ¿Ves? Aparece con esa fecha, o sea, es como, bueno, algo ahí pasó, como si estuviera ahí protegido como tal. Bueno, venga a ver, aquí yo voy a hacer una última cosa, voy aquí a cerrar, y aquí lo que voy a hacer es decirle herramientas, y voy a configurar aquí. Listo, ahí está. Ok, vuelvo y entro nuevamente. No, todavía sigue ahí la cuestión ahí del detalle. De todos modos, pues como hay archivos nuevos que se han entrado, sería cuestión de simplemente ponerlos en el otro lado. Bueno, hacer alguna cosa especial ahí para que eso se pueda arreglar, ¿de acuerdo? Bueno. Bien. Analizando un poquito la cuestión, tal vez de pronto la forma como está actualmente la base de datos, consideremos que esté mejor así. ¿Por qué razón? Porque muchas veces ustedes pues simplemente ¿qué hacen? Cogen y descargan la base de datos, entonces de pronto en una forma accidental pueden borrar archivos y después caramba, si no tenían presente. Como el archivo estaba conectado, pues ahí ya se daña la base de datos. Entonces de pronto, en cierta manera que quede así es mejor que esté protegido. Va.
Entonces, el hecho de que esté así, como la estamos observando ahí, que no podemos cambiar nombre, ni podemos ocultar, ni eliminar, ni podemos cortar, ni pegar, nada de eso, hasta ahí, para mí está bien. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a remitirme entonces al concepto de lo que yo acabo de montar a través de la fecha de creación, o sea, lo que yo acabo de hacer con respecto al día de hoy, que son estos archivos. Entonces, construí una consulta que se llama QRYSS vacuna nexos, ¿listo? Esa consulta la vamos a estar manipulando. La tabla que tiene que ver con TMPLL oficios también la vamos a estar. Ay, tenía el micrófono aislado. Esperemos que me hayan escuchado. Ahora sí, aló, aló, ahí estamos bien. Bueno, entonces la tabla que tenemos en este momento, TMPLL oficios, la vamos a alterar un poquito, la vamos a cambiar algunas cosas. Entonces vamos a decirle acá vista diseño. Bueno, venimos trayendo cosas de otro lado, ¿no es cierto? Que de pronto aquí no tienen nada que ver. Entonces lo que tiene que ver con tipo talento, ese campo se nos va. Entonces acá donde dice eliminar fila, le damos un clic. Donde dice tipo documento, esa sí es esencial que exista. Vamos a revisar la información que tenemos ahí y de ahí vamos a observar qué nos sirve y qué desechamos, ¿de acuerdo? Entonces acá donde dice búsqueda aparece el origen de la fila, ahí aparece, pero en este momento no apreciamos los tres punticos suspensivos que se encuentran siempre en la parte final derecha, ¿no? Entonces aquí donde dice permitir edición de lista, dice no, ¿no? Entonces le vamos a decir que sí, con el propósito de que salgan los tres punticos suspensivos. Acá cuando nos paramos ahí aparecen los tres punticos suspensivos. Entonces examinemos un momentico qué tenemos ahí. Todo esto que decía diplomas, de una y otra cosa, entonces esto acá, todo esto lo quitamos, ¿no es cierto? Y aquí entonces en su reemplazo vamos a poner, entonces carné vacunas anteriores, carné vacunas, ¿sí? Un carné de vacunas, bueno. ¿Qué otra cosa más podría hacer aquí? Examen laboratorio. ¿Qué otra cosa más? Radiografía. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, ¿qué otra cosita más hay? Exámenes de laboratorio, radiografía, carnés y otros, listo, y otros, no más. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, listo, no tenemos más. Entonces ahí vamos dándole un clic en aceptar. ¿Listo? Entonces ahí donde dice tipo de documento, lo que vamos a hacer es eso. Donde dice permitir valores varios, ahí dice que sí. Podemos dejarle, sí, que sea eso, porque puede que sea un documento vacuna, pero también a la vez puede ser una, digamos, puede estar conexo con una radiografía, o sea, porque es que a veces viene un paquete, ¿no es cierto? Entonces la idea es referir que venía como un paquete, ¿no? Bueno, un paquete de documentos, entonces lo dejamos abierto, entonces donde dice permitir valores, varios valores, es el selector múltiple, entonces le decimos que sí, que quede así. Bueno, vamos pasando ahora aquí. Donde dice I de talento, no va a ser la palabra I de talento, sino va a ser la palabra I de vacún. Vacuno, entonces la B y luego la C, cun, vacún. Entonces, como se trata de aquí es del anexo, entonces ponemos aquí AX, que significa anexo. I de vacuna anexo. Nombre de la carpeta, o sea, es la carpeta donde queda incorporada esa información dentro del sistema operativo Windows. Descripción de ese anexo. Una fecha de ese documento anexo. Una clase de ese documento anexo.
¿sí? Clase de documento anexo. Entonces, cuando nos referimos a clase de documento anexo, de pronto ahí también, creo que también ahí perdemos un poquito la cuestión porque, no, espérate un momentico, la clase del documento anexo está bien dicho, o sea, puede ser referencia a que si es una imagen o es un texto, una imagen, un texto, o es simplemente un carnet. ¿Sí? O sea, me refiero, puede ser un archivo JPG, puede ser un archivo PDF, puede ser un archivo doc, o sea, cualquiera de esos puede ser, ¿no? Entonces dejémoslo ahí. Bueno, los otros tres restantes que dicen ruta completa, archivín y nombre bien se quedan. ¿Listo? Entonces, como ya los tenemos ahí listos, entonces vamos a hacer un clic aquí, vamos a guardar y vamos a cerrar. ¿Sí? De hecho, esta información que acabamos de incorporar, ¿no es cierto? En la parte de la consulta, ¿sí? Ha cambiado, ¿no? Entonces, en la vista del diseño acá, tal vez en esta que dice expresión 1, ahí varía, ¿sí? La quitamos. Por aquí en otra más dice esa situación también. Entonces, miremos más acá. Listo, entonces acá donde dice tipo documento, está bien, y documento, nombre carpeta, descripción, entonces simplemente el que estaba apareciendo ahí es porque simplemente en esta tabla no existe, entonces ahí lo vamos a guardar. Listo, cerramos ahí. Bueno, entonces hemos cumplido ya con dos cosas importantes. Una fue tomar objetos clase de otro lado, sacar de eso una copia, remitirnos aquí a nuestro Dev Project, pegarlos, eran 6, creamos un séptimo, que es el QRYSS vacuna radial piso anexos, propio ya de lo que estamos haciendo. Modificamos la estructura de la tabla, TMPLL, oficios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya modificamos también la consulta de selección, retirando pues el campo que no tenía nada que ver ahí con eso. En el public vamos a hacer una variable específica para este tema, ¿sí? Una variable específica para este tema. Entonces vamos a entrar aquí en public, aquí vamos a decirle, abrimos acá y le decimos tipo de objeto, o sea, para que se visualicen todos los elementos, todos, ¿no es cierto? Y vamos a entrar aquí donde dice public, ahí, y ahí dentro vamos a crear esa variable, ¿de acuerdo? Vamos a crear esa variable. Entonces, eso hace parte de la vacunación. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. La variable. Entonces, esa variable, obviamente, es una llave grande, ¿no es cierto? De hecho, ya tenemos una aquí. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir acá public, pp, llave. Listo, entonces esta variable entonces es bp llave id vacun ax, donde ax representa anexo, as string, y la vamos a convertir en una función, Entonces aquí le decimos public function l bp llave id vacum ax, abre paréntesis, cierra paréntesis, as string. ¿Listo? Y ahí está. Entonces, la que aquí hacemos es lbp llave id vacum ax es igual a bp llave id vacum ax, listo, ahí está. Bueno, entonces ya quedó ahí montada. Entonces, ahora como ya quedó montada ahí,
Remitámonos nuevamente a oficios, ahí, oficios. Y, bueno, entonces tomemos aquí la palabra vacuna, ahí está. Entonces acá donde dice seres de vacuna anexos, ahí. Vista diseño, entonces donde dice I de vacuna AX, ahí. Entonces ahí vamos a decirle, simplemente le vamos a decir LVP, llave, vacun axe, ahí está. Y cerramos con paréntesis y ahí grabamos la información y cerramos. Es decir, que en un momento determinado cuando nosotros lo carguemos, él deberá tomar el valor de I de vacunación y lo guarda en esa variable pública y esa alimenta luego la función pública que está siendo solicitada en la consulta de selección para poder trabajar, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué viene a continuación? Volvemos nuevamente otra vez a oficios. Bueno, a continuación, ya observamos los módulos, que son el de M de binarios y el M de selección ruta. Eso ya lo vimos ahorita, ¿no es cierto? Ahora vamos a mirar en detalle lo que está incorporado en FRM, TM, PL, oficios aquí. De hecho, cuando se abre acá la vista de diseño, vamos a observar que tal vez uno de esos tantos está con una pintica verde en la parte superior izquierda. Aquí lo podemos observar, mira, I de talento y tipo talento. ¿Por qué está pasando eso? Porque la referencia de ese control en esa tabla es que no existe o el nombre se cambió. Entonces solamente es cuestión de alterar el cambio, ¿no? Entonces acá simplemente uno se para aquí, le dice hoja de propiedades y altera el cambio. Aquí donde dice datos dice I de talento, entonces aquí abre uno y le dice no, es el I de vacuna AX. Y ya ahí queda. ¿Listo? Y el otro que dice tipo talento, entonces tipo talento, eso no existe. Entonces como no existe, tanto este como este se van a ir. ¿Listo? Porque eso no existe en la lista, aquí donde dice agregar campos, ahí dice tipo, documento, que en este caso es este que tenemos acá, y de vacuna, nombre, carpeta, descripción del anexo, fecha del documento anexo, clase del documento anexo, nombre, bueno, eso está listo, ahí está. Bueno, todo lo demás sigue operando igual. Donde dice datos identificativos anexos talentos, entonces en vez de la palabra talentos sería información vacunación. Información vacunación, ¿listo? No más, ¿ok? Bueno, hasta ahí donde estamos, todo ok. Vamos a guardar acá, ¿listo? Entonces, el archivo que en este momento estamos aquí cargando, aquí vamos a tocar la sección de formulario y aquí en datos dice estamos llamando a ATM, PLL oficios. En la entrada de datos dice no, ¿por qué dice no? Porque simplemente la idea es que cuando él carga, si existe algo, lo deja visible. Si no existe nada, pues simplemente da pie para uno poder agregar un nuevo registro. ¿Listo? Bueno, ok, ahí está. Los botones que tenemos acá, todos los botones que tenemos acá deben de tener un color específico, entonces deben estar con un formato, puede ser color amarillo, puede ser amarillos, y la forma del estilo acá, de estos elementos, a ver, estilos rápidos, cambiar la forma, así ahí aparece cambiar la forma, entonces vamos a dejarle esta formita, ¿sí? Ahí está, entonces aquí en donde dice formato, entonces vamos a copiar y vamos a copiar el formato y se lo aplicamos tanto a este, como a este, como a este, también a este también, a este que está aquí, se lo aplicamos a este que está acá,
y se lo aplicamos también a este que está acá. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante es que aquí lo que tiene que ver con la alineación de estos elementos, organizar, entonces alineamos abajo, que todos queden parejos, y la separación entre el uno y otro también la vamos a arreglar. Entonces aquí donde dice tamaño y espacio, dice igualación, igualar horizontal, ahí está. Cerrar formulario, esto lo vamos a cerrar un poquito más, ahí. Cerrar formulario, ahí está. Ok, podemos dejarlo acá más pequeño, ahí es punto, está bien. Estos elementos los corremos un poquito más a la izquierda, ahí está. Aquí entonces en diseño, en organizar, espacio, entonces aquí dice igualar horizontal, pero le vamos a reducir un poquito más, entonces disminuir el horizontal, ahí, otro poquito más, disminuir horizontal, perfecto, entonces ya está eso. Entonces aquí cogemos y lo llevamos a la derecha, ahí está bien, listo, yo creo que ahí está perfecto. Hasta ahí todo ok. Bueno, clic derecho, guardar, listo, clic derecho, guardar. La parte que tiene que ver con cuando se habla de cargar, ¿no es cierto? El color que lleva este encabezado de formulario, el color que lleva el detalle, el color que lleva el pie de página, el detalle que dice acá desarrollo nombre propietario, ¿no? Todo esto que está acá, esto tiene un nombre aquí, formato, es el LN2, ¿no? LN2, ok. Bueno, entonces estamos acá en la sección formulario, entonces aquí en diseño, donde dice hoja de propiedades, vamos a la carpeta, a la ficha eventos, a la pestaña eventos, a la propiedad al cargar y activamos el procedimiento de evento. Entonces vamos a tomar lectura de qué dice ahí, me.caption, título BT, LN2 caption, título PI, perfecto. Me.encabezado va color, color F, me.detalle va color, color depth, me pie del formulario punto va color, color PF. Perfecto, ahí está bien. Bueno, hasta ahí, todo hasta ahí está ok. Bueno, en cuanto a la otra parte, acá este puntico que está acá, pongámoslo un poquito más pequeño, dejémoslo en 9 puntos y resaltémoslo, ahí, perfecto, ahí está bien. Bueno, en cuanto a la parte que dice al diseño, en la orden de tabulación, siempre debe cargar primero IDBIN, entonces IDBIN, ID talento, ahí, ese ID talento ahí sigue operando, entonces como sigue operando acá el ID talento, tenemos que pararnos acá un momentico y acá, donde dice otras, ahí tenemos que cambiar la palabra por lo que está escrito acá, ¿sí? Entonces aquí señalamos, copiamos, nos vamos a otras y acá simplemente pegamos para que quede como debe ser, ¿sí? De tal manera que cuando se le dice orden de tabulación, pues ahí aparece el ID BCUN AX, ¿no? Entonces ID bin, ID BCUN X, nombre de la carpeta, entonces corramos esto un poquito acá, ahí. Entonces, tipo documento, descripción, entonces después sigue clase documento anexo. Clase documento anexo, entonces eso debe quedar después de tipo documento, ahí. Después sigue descripción, después sigue la fecha, perfecto, luego nombre bin, luego archibin, luego ruta, luego aquí dice CMD, entonces ahí sería binario y ver, o sea, a agregar, anexar binario y ver binario, ¿no? Anexar binario y ver binario. Listo, entonces ahí está. Aceptar. Bueno, entonces ya ahí tenemos clic derecho, guardar.
Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer inmediatamente es revisar el código que se encuentra conectado con estos dos archivos. Uno se llama file y el otro se llama el de la carpetica, ¿sí? Este tiene un nombre. Vamos aquí a formato y acá dice cmd ana, ¿sí? Viene de anexar, ¿sí? El archivo binario, y este otro habla de ver binario. Entonces vamos a mirar este primero. ¿Listo? O es más, vamos a entrar aquí en diseño y sin mirar estos dos vamos directamente a ver el código y revisamos absolutamente todo lo que tiene este, ¿no? Entonces aquí tenemos el cmd ana de binario, que es el que dice file, F-I-L-E, ¿no? Entonces él se expresa un código donde básicamente lo que se busca es tomar lectura de un archivo existente, es decir, va a abrir una ventana API para que a través de ella nosotros podamos observar la información que existe en ese lugar que estamos abriendo y desde ahí captar algo, ¿no? ¿Qué es ese algo que vamos a captar? Bueno, nosotros habitualmente cogemos y escaneamos un documento, lo guardamos en una determinada carpeta. Entonces la idea es que cuando nosotros lleguemos a la carpeta, se abre el escenario, podamos visualizar los archivos y rápidamente podamos elegir el archivo que queremos y así de esta manera tenerlo, ¿sí? Entonces todo lo que estamos aquí básicamente mirando es eso. Entonces como tal, aquí hay una parte que se dice, dentro de todo este concepto, llegamos aquí donde dice, creamos la SQL de nuestro registro. Entonces acá dice clarito, MySQL igual, entre comillas, select ARCHBin, que es ARCHBin, es el nombre de un campo que está enunciado ahí, from TM rayal piso PL rayal piso oficios, que es el nombre de la tabla, where, ¿sí? Y de bin, donde bin pues es el nombre que tenemos allá inicialmente el primer campo. Bueno, lo importante es revisar que aquí el TM radial piso PLL radial piso oficios pues ya esté enunciado, ¿no? O sea, la tabla exista, porque si la tabla no existe y acá está siendo llamado, pues ahí va a generar su primer error. Lo demás todo se deja tal cual como está, ¿sí? Aquí dice archivo cargado correctamente, ahí está bien, ¿sí? BB information, carga correcta, listo. Entonces eso es lo que tiene que ver con solamente con el botón de cmd ana de binario. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, y acá hay una parte muy interesante que dice call, ruta completa. Este call es una instrucción de llamamiento. Entonces cuando dice ruta completa, clic, quiere decir que debe más abajo existir esa ruta, ¿no? Que si no está aquí abajo debe estar arriba, ¿sí? A ver, aquí está, subruta completa. Entonces todas las rutas, las subrutinas, digámoslo así, que se encuentran dentro de el código, dentro de este formulario, son privadas. Entonces esta como tal aquí está siendo llamada call ruta completa, o sea, esto que dice aquí ruta completa, donde ruta completa, ¿sí? ¿Qué es ruta completa? Es ruta completa viene siendo este campito que está acá. Aquí dice la palabra ruta completa, es un campo, entonces está siendo llamado directamente ahí, ¿no? Pero no se está llamando como un private, sino se está llamando como una rutina que luego aquí se llama, ¿no? Entonces ruta completa radial piso clip. Entonces, ¿qué es lo que está dentro de ella? Pues simplemente una oración que básicamente lo que hace es permitir que muestre la ruta que el sistema de Windows tomó o cogió y lo pegue justamente donde uno lo debe de visualizar.
no es más, es eso lo que dice ahí, ¿listo? Por eso dice application.follow hyperlink me.ruta completa, ¿sí? O sea, quiere decir que toda la ruta de ese archivo la muestre, ¿sí? Donde quedó lo muestre como tal. Bueno. Entonces, ahí está. Bueno, miramos otro puntico más. Entonces ya vimos el CMD binario, de dónde va hasta dónde termina. Termina aquí. Luego seguimos con el FECDOC anexo, que es básicamente la fecha. Aquí lo que está diciendo es que después de que se incluya la fecha, el CM ANA de binario border color se convierte en rojo, o sea, el botoncito se pinta en rojo y quiere decir que como se pinta en rojo está activado en una alerta para el usuario, de tal manera que cuando lo está haciendo dice, ay, sí, mire que se cambió de color rojo, quiere decir que debo de dirigirme a ese lugar. Bueno, tenemos la otra instrucción que dice idbin rayal piso locus focus. Esto significa cuando pierde el enfoque. Lox focus significa perder el enfoque. Entonces dice me.i de talento es igual a tal cosa. Entonces esta instrucción que se encuentra aquí, ¿sí? BPI de talento a X, esto cambia, ¿sí? Cambia porque ahí simplemente lo que vamos a hacer es decirle me.id vacun a X es igual a ¿qué? Es igual a lo que trae la variable que viene de otro programa, de otro formulario, ¿no es cierto? El otro formulario está recogiendo un valor en una variable pública que se llama BP llave id vacun a X, ¿de acuerdo? Y viene y la alimenta inmediatamente ahí para conocer que pues ese es el detalle. Así que esta instrucción que se encuentra aquí se borra, eso ya no lo necesitamos, ¿listo? Se borra. Aquí, bueno, seguimos con tipo talento. Tipo talento también es algo que se va a borrar porque sencillamente eso no existe, no lo tenemos ahí presente, ¿listo? Se borra. Después seguimos con NB carpeta, entonces resulta que aquí decía tipo talento, entonces aquí en vez de ese término que está ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos decir que el nombre de la carpeta podría ser el dato de la vacuna, entonces podemos decirlo así, de esta manera. BP llave ID vacun a X, ¿no es cierto? O sea, como diciendo ID vacun raya 2022-001, por ejemplo, 004, lo que sea. Raya, entonces ahí viene la palabra anexos y después acá ID talento tal cosa, ¿sí? Entonces acá este término, todo esto corresponde al nombre de la vacuna, entonces lo quitamos. Entonces la carpeta queda con el nombre de la vacuna, ¿sí? Carpeta tal, entonces ahí quedaríamos diciéndole anexos, pero entonces aquí anexos, quitémosla, ahí está, bueno, anexos, la vacuna. Me tipo documento, entonces después dice accione a tipo documento, ¿sí? Que cargue, que enfoque. Bueno, después de ahí, entonces sigue otra que es la rutina de ruta completa. Luego viene la información de CM ver binario, ese es el otro botoncito que está al lado de file, que tiene la carpetica. Entonces ahí también ocurre que él va a hacer el llamamiento del nombre de una tabla, ¿no? Entonces vamos siguiendo aquí, vamos bajando. Dice, no hay ningún archivo que extraer, listo, exclamation sin archivo. Busca una carpeta, él está tomando lectura también de funciones, ¿no? De funciones. Entonces, ahí está llamando los archivos como tal.
aquí viene y escribe, aquí en el select, entonces enuncia el nombre de la tabla front, TM, rayal piso PLL, rayal piso oficios, listo, ahí está. Listo. Descargo binarios es una función pública. Ahí entonces está extrayendo el archivo. Y después está el otro botón que tiene que ver con cerrar, el que dice cerrar formulario. Después viene forload, que es la propiedad que se llama al cargar, que es todo lo inicial que muestra en el formulario, y ahí ya termina todo. O sea, eso es todo lo que tiene acá. No tiene más ahí, entonces ahí cerramos. Bueno, como ya está listo, hacemos un clic derecho aquí en guardar y hacemos aquí un clic derecho en cerrar. Entonces, este FRM TMPLL oficios, ¿sí? Básicamente es el que uno utiliza para trabajar los anexos. ¿Por qué se llama así para trabajar los anexos? Vamos a explicar ese puntico, porque tiene el botón de anexar. Esto que está acá es para anexar, ¿sí? Si nosotros aquí miramos los botones, un texto de ayuda rápida, que normalmente se cuadra en la pestaña otras, en la propiedad que dice texto de ayuda en el control, ahí dice primer registro, registro anterior, registro siguiente, último registro, adicionar oficio saliente, ¿sí? Entonces aquí cuando se dice oficio saliente podríamos decir adicionar documentos vacuna, ¿sí? Doc vacuna, ahí. El siguiente dice deshacer, ¿sí? Entonces ahí simplemente le vamos a borrar todo eso que aparece ahí y le decimos simplemente deshacer registro, anexo, más, ¿sí? Y luego sigue este otro. Acá este dice eliminar registro, entonces aquí también, ahí también vamos a borrar un poquito ahí todo eso, entonces ahí le decimos simplemente eliminar registro anexo, listo. Este sería el de cerrar, este es el de capturar archivo, visualizar archivo, listo, no es nada más lo que tenemos ahí, bueno, entonces ya ahí está, cuadrado esa parte, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, ¿dónde debemos de colocar ese elemento que nos permite visualizar esa información? ¿Sí? Que es la inicial, exactamente en vacuna, ¿sí? Allá dice FRM, TM, PLL, oficios, entonces aquí en vacuna. Aquí en vacuna, en FM, CS vacuna, ahí es donde lo tenemos que adecuar. Entonces acá donde dice ver anexos, ahí entonces sería no tanto de ver anexos, sino anexar documentos. Entonces vamos a hablar más bien así la palabra anexar documento. Anexo, Shift Enter, documento. Anexo, documento, listo. Entonces lo cojo, hoja de propiedades, eventos, voy aquí a ubicar el código. Entonces ahí en el código le vamos a decir do cmd open for, entre comillas, entonces le decimos frm rayal piso tll rayal, tm rayal piso pll rayal piso oficios, ¿sí? Y listo, ¿sí? Ahí está. Estamos hablando ahí de lo correcto, me echa a ver. Veamos aquí la palabra oficios, ahí está. FRM, TM, PLL, oficios. Eso es lo que tiene que estar definido allá. Ver aquí código. Entonces, FRM, TM, PLL, oficios. Perfecto, ahí está. ¿Listo? Ya está ahí. Bueno, entonces, como ya se encuentra ahí, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros. Anexo el documento, ¿no? Entonces,
Esto implica que cuando nosotros anexamos el documento es porque es la primera vez que estamos emitiendo esa información, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando estamos aquí, en este otro que dice FRM, TM, PLL, oficios de CP, se refiere a esa al detalle. Entonces, como es el detalle, obsérvese que aquí tenemos esa impresión de anexos, los elementos de ir al principio, de ir al primero, al registro anterior, al registro siguiente, al último registro. Tenemos el file para poder capturar el archivo, para visualizar el archivo, y aquí tenemos el botoncito de editar. Entonces, este formulario que tenemos acá lo estaríamos prácticamente manejando, ¿en dónde? Lo podríamos estar manejando dentro de este que está aquí, ¿sí? Esto cuando se trata de algo que ya existe, cuando se trate de algo que ya existe, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sea algo que ya existe, entonces, sencillamente, este es el que vamos a llamar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí que tenemos configurado, hasta aquí tenemos configurado a FRM, TM, PLL oficios, hasta ahí tenemos eso. Entonces ahora viene la tarea de configurar este otro que tenemos acá, pero recordemos que este funciona es con la consulta de selección que se llama QRY, radial piso CS, radial piso vacuno, radial piso anexos, ¿de acuerdo? Ahí hacemos un clic derecho, vista de diseño. Entonces, aquí echamos una miradita rápidamente en hoja de propiedades y en datos y ahí aparece. QRY, radial piso, CS, radial piso, vacuna, radial piso, anexo, ¿recuerdo? Recuerden esa parte, ¿no? Entonces, hay que definir el ID BIN, ¿sí? Anexos registrados a este, entonces no es a este talento, sino sería, en este caso, a este ID vacun, ¿sí? Entonces aquí sería ID vacun, ¿sí? ID vacun, ¿no? Entonces él aquí lo que hace es contabilizar la cantidad de elementos que tenemos acá. Aquí está ID vacuna X, ¿sí? Pero aquí en el diseño no está diciendo eso, sino está diciendo otra cosa. Otras, ahí está diciendo es ID talento, pero aquí en datos está diciendo ID vacun. Entonces cojamos esto un momentico, saquemos una copia. Y aquí en otras, ahí simplemente pegamos eso, pegamos, ¿listo? Entonces, listo. Esto igualmente se transmite en la parte del orden de la tabulación. Ahí debe estar ID vacun, y tipo de talento, tipo de... Bueno, ok. Tipo documento, eso sigue visible, pero tipo talento, eso ya no debe estar ahí. Entonces, el tipo talento, eso se va. Nombre de la carpeta, eso sí sigue vigente. Entonces esto lo vamos a subir un poquito ahí. Listo. Acá seguimos con clase de documento. Ahí seguimos subiendo esto ahí. Perfecto. Entonces acá descripción del documento. Acá este también lo vamos a subir un poquito más acá. Ahí ha quedado como muy pegado. Bajémoslo un poquito más aquí. Entonces esta parte aquí bajémosla un poquito más acá. Esta parte, esto junto con esto lo vamos a alinear, organizar, alinear abajo, eso para que nos quede mejor ahí. Bueno, el archivo bin, este de acá lo subimos un poquito más, ahí, este con este, aquí, entonces alinear arriba, perfecto. La ruta ahí, dejémosla ahí, esa sí podemos dejarla así como está. Bueno, entonces todos los elementos que se encuentran aquí, todos están dentro de la consulta de selección, no hay ningún problema ahí. Ok,
Perfecto. Acá donde dice datos identificativos, anexos, talentos, entonces acá sería información, vacunación. Información, vacunación. Bueno, listo. Imprimir anexos. O sea, existe un documento que imprime los anexos. ¿Cuál es ese documento? Echemos una miradita aquí en la hoja de propiedades, en eventos. Miremos qué está describiendo ahí. De acuerdo a los talentos, BPI de talento RP igual RP per clase 1. Ya. O sea que acá esta parte sí tiene que literalmente cambiar. Entonces toda esta información la tenemos que retirar. Todo esto nos toca retirar. Bueno, lo que tiene que ver con ese botón que va con la cuestión de imprimir, ese sí lo vamos a dejar por ahora deshabilitado. Entonces todo lo que se encuentre dentro de ese botón de imprimir lo vamos a borrar. O sea, ahí no vamos a definir todavía absolutamente nada ahí. Entonces aquí quitamos esta información. Ay, control Z. Ahí, borramos todo eso. Bueno. Listo. Listo. Entonces acá, los botones que tenemos acá, todos estos tenemos que cuadrarlos de tal manera que nos queden con el diseño que es. Entonces ahí seleccionamos estos tres también. Entonces vamos acá, le decimos formato, aquí le decimos amarillo. No podemos básicamente todos ponerle acá, pero aquí escogemos el primero y le decimos cambiar a esta forma, y aquí simplemente copiamos este a este. Ahí le vamos dando la formita a estos. Ya está aquí. Listo, perfecto. Bueno, ya están ahí los restantes. Bueno, vamos hasta ahí a dejar ahí lo que tenemos. Ahorita seguimos revisando. Hasta ahí lo que tenemos. Guardar, cerramos ahí. Bien, entonces ahora vamos a mirar un poquito más la parte del FRM, rayal piso TM, rayal piso PLL, rayal piso oficios, rayal piso DETCP, ¿sí? Que viene siendo como el detalle, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, primera cosa que tenemos que revisar es el orden de tabulación de todo lo que tenemos ahí. Entonces, el orden de tabulación, ¿cómo va todo? Entonces, I de BIN, I de vacuna X, tipo doc, NB carpeta, clase doc anexo, descripción anexo, FEC doc anexo, ARCH BIN, nombre BIN, CMD ANA de binario, CMD ver binario, ruta completa, el botón de editar y la clave PR. Listo. O sea, editar y clave PR. ¿De acuerdo? Bueno. Tal vez de pronto este botón de editar, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, este formulario ya es básicamente para consultar, ¿sí? Entonces de pronto aquí el cuadrito lo vamos a ampliar un poco más a este punto, ahí. Y acá donde dice datos identificativos, entonces la palabra clave sería consultar. Consultar, datos identificativos anexos, información vacunación, ¿de acuerdo? Bueno. Y
si en algún momento hay que hacer algún cambio, entonces que el cambio lo hagamos acá con el botón de editar, ¿sí? Con el botón de editar. Obvio que cuando se edita se maneja una clave para eso. Bueno, este elemento se llama btn editar y este se llama clave PR. Bueno. Acá donde dice clase doc anexo, si vemos acá hay un cuadro combinado. Revisemos dentro del diseño, dentro de la hoja de propiedades, dentro de datos. ¿Qué tenemos? Dice interno y externo. Un dato, interno y externo. O sea, interno quiere decir lo proporciona la veterinaria, externo algo que traen de afuera. Bien, entonces tenemos ahí. Ya, entonces, clase doc anexo, ya sabemos lo que es interno y externo. Fecha del documento, descripción del anexo y los demás elementos ya se añaden directamente pues cuando se está haciendo la captura del archivo. Bien, ahí tenemos ya ese punto. Revisemos la parte del código. Entonces empezamos revisando código. Fecha, doc, anexo, después de actualizar, entonces cargará el botón que se llama CMD ANA de binario en un color rojo, o sea, bordea en color rojo, bordea en color rojo. Hay una rutina que se llama ruta completa, será llamada con el call, con el término call. Sigue la siguiente rutina que se llama private sub CMD ver binario, entonces ahí está toda la información. Y algo que tenemos que resaltar es que en el momento en que llegamos a la instrucción que dice select, ahí debe estar definido el nombre from, TM, rayal piso PLL, rayal piso oficios, que es el nombre de la tabla donde se encuentra esa información. Seguimos bajando. Termina acá, aquí termina ya esa información. Seguimos bajando. El botón para cerrar el formulario como tal. Luego cargar aquí todo el formulario, o sea, el for load. Entonces está el titular del encabezado de formulario, del pie de página, el encabezado del formulario, respectivamente el nombre de la etiqueta, LN2, el encabezado de formulario del detalle del pie de formulario con sus respectivos colores como se han programado en el módulo. Luego sigue el botón de BTN editar, hay un mensaje que dice, un mensaje condicional que dice, ¿está listo a procesar la edición del registro? Sí o no. Entonces, el actual registro, entonces, activa la visibilidad del control clave PER, lo pone en color amarillo y lo enfoca, ¿sí? Si yo escribo la clave bien, entonces simplemente me permitirá hacer eso. Si no hago nada, te dice no se realizó ninguna acción, abortará, ahí primero que todo lo que hace es editarlo nomás. Bueno, cuando se llega al botón de clave PER, vuelve y dice 2md run command hace cmd select record nuevamente. Entonces acá hay una clave importantísima que es la del la que tiene que ver con la vacuna. Entonces esta la borramos acá. Entonces aquí le decimos bp llave y de vacun a x es igual a me.id vacun, ahí está, listo. Bueno, ahí está, BP, llave y de vacuna X. Bueno, entonces él toma la información de clave PER, la va a validar con respecto a la clave de PAS4 que se encuentra en el módulo de públicas, ¿no es cierto? Si es correcto, entonces permite desbloquear el nombre binario, descripción del anexo, archivo de binario, ruta completa, y los pone en color rojo, ¿sí? Para saber cuáles son. Entonces, nombre binario, descripción anexo, archivín y ruta bin, todo eso lo pone en color rojo, ¿sí? Para que uno lo pueda llenar y se pueda finalmente guardar.
Si no es correcto el password que estoy enunciando, dice no es válida la clave. Saldrá, entonces aquí sería, digámoslo, bueno, aquí entonces simplemente deshace, ¿sí? Deshace la información que uno haya incorporado y simplemente termina el ciclo ahí, ¿es cierto? Como dándole posibilidades de poderlo volver a hacer. Y ahí termina. Y ahí termina prácticamente todo lo que tiene este formulario, no hay nada más ahí. No hay nada más ahí. Vean. El formulario aquí, entonces, este formulario es netamente para entrar a consultar. ¿Listo? Consultar. Pero ese elemento de consultar, ¿dónde viene a incorporarse? Cuando nosotros queremos consultar. Entonces vamos a guardarlo acá y vamos a cerrar aquí. Entonces, cuando nosotros lo queremos consultar, ¿no? Entonces aquí en vacuna, en FM, CS vacuna, clic derecho, vista diseño. Entonces, aquí dice anexo documento, ¿no es cierto? Entonces, la palabra es muy clara, ¿no? Anexo documento, pero si yo quiero visualizar el documento, entonces lo que voy a hacer propiamente aquí es simplemente bajar este botón de acá y crear un nuevo botón que se llame consultar anexos. Entonces aquí hago un control C y acá un control B y me voy a llevar esto a la derecha, ahí, ¿no? Ahí está. Y aquí entonces simplemente vamos aquí a bajarlo un poquito más a 9 puntos. Ahí, entonces acá en vez de anexo, entonces aquí vamos a ponerle consultar anexos. Consultar, Shift, Enter, anexos. ¿Sí? Cuando se refiere a consultar anexos nos referimos a consultar los documentos que hemos anexado a todo el proceso de vacunación de esa mascota. Entonces acá simplemente vamos a cargar prácticamente el nombre de ese formulario que tenemos acá. ¿Cuál es el nombre de ese formulario? Aquí vamos a escribirle oficios, ahí está. Este que tenemos acá, clic derecho. Entonces, como no lo podemos esto, entonces FRMTM PLL oficios de DETCP. DETCP, ¿listo? Entonces acá estamos, entonces aquí en diseño, nos vamos aquí a la hoja de propiedades. Espérate un segundito. Control C acá. Aquí donde dice orden de tabulación. Ese último botón que anotamos acá. Vamos a ver acá. Este botón se llama comando 118. Listo. Y este otro se llama btn cerrar. Bueno. Entonces aquí orden de tabulación. Ahí. Entonces comando 18 lo dejamos acá. btn cerrar lo dejamos acá después de comando 18. Imagen lo ponemos acá de primeras. Estado, tal, listo, ya está ahí. Entonces, perfecto. Entonces, este elemento que está acá, le decimos hoja de propiedades, eventos, y ahí, entonces lo que vamos a hacer es cargarlo, colocando respectivamente la información. Entonces ahí le decimos lo siguiente. docmd.open4, entre comillas, frm, raya al piso, tm, raya al piso, pll, raya al piso, oficios, raya al piso, DETCP y listo. Bueno, entonces ahí cerramos. Entonces ya con esto aquí prácticamente está casi todo listo. Bien, entonces ya tenemos el botón que tiene que ver con consultar anexos, el botón que tiene que ver con anexar documentos. Entonces vale la pena que en el momento en que se coloca el puntero acá también se haga la respectiva aclaración aquí en la parte de la ayuda, ¿sí?
Dentro de la ayuda, aquí miremos acá en el botón de eliminar. Por ejemplo, en el botón de eliminar nosotros no tenemos una ayuda y es importante aclarar ahí. Entonces, al mover el mouse ahí en ese puntico, ¿no? Entonces, aquí donde dice otras, ahí está diciendo una cosa que pues no, mejor retirémosla de ahí. Y más bien en eventos donde dice al mover el mouse ahí en ese punto, aclaremos esa parte que tiene que ver con la parte de eliminación, cómo es el proceso. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a estipular lo siguiente. En la parte de la ayuda, ahí tenemos el elemento de ayuda. Entonces aquí escribimos me.ayuda, ahí está, igual entre comillas, ¿no? Entonces, ahí que tenemos que anotar, bueno, este botón es para eliminar un registro, coma, el cual, entonces, acá vamos a hacer un espacio, símbolo de ampersand, espacio, el símbolo de la rayita al piso. Esto yo lo hago con el fin de decir, continúo la línea ahí, pero quiero hacerlo en otro renglón, ¿no? Es como agregando un nuevo renglón dentro de ese comentario. Bueno, entonces acá en este va así, entonces delante de la comilla. Entonces dice, este botón es para eliminar un registro, el cual se debe escribir clave, luego fecha y causa. Fecha y causa. Se marca estado con letra E. ¿Listo? Bueno, creo que no es nada más ahí lo que habría que anotar ahí en ese espacio. ¿Listo? Ahora, cuando se trate, por ejemplo, de este botón que tiene que ver con anexo aquí, por ejemplo, este botoncito que está acá, veamos acá las ayudas, aquí en otras, dice explorar, bueno, aquí también hay un error ahí, entonces en eventos, en donde dice al mover el mouse, ahí, entonces ahí vamos a poner una ayudita. Entonces ahí le decimos me.ayuda igual entre comillas, le decimos este botón es para editar el registro, pide clave, ¿sí? Y solo se puede, ahí entonces vamos a darle espacio, símbolo concatenar, espacio, símbolo de la rayita al piso, enter, y ahí entonces otra vez una comilla, ahí, es delante de la comilla, entonces ahí decimos, y se puede solo modificar fecha a aplicación, coma, fecha próxima y observaciones, no más. ¿Listo? O sea, para que la gente lo tenga presente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a ese botón. Este botón que está aquí en otras, ese sí tiene bien enunciado la cuestión. Bueno, entonces aquí este es para imprimir, imprimir registro, listo. Este otro, ahí entonces dice ver anexos, no, ahí sería aclarar que netamente, por ejemplo acá, en eventos, en donde dice al mover el mouse, ahí, lo que vamos a decirle es lo siguiente. Hay un me.ayuda y ahí anotamos lo siguiente. Ahí le decimos, este botón permite agregar anexos o documentos del vacunado, ¿sí? Del vacunado, ¿listo? No más. Esa parte, bueno. Este es para deshacer.
listo, este otro es para, ahí dice que ver anexo, no, guardar registro, listo, guardar registro, bueno, eso, este elemento, cerrar, listo, este otro elemento, entonces ahí sería, por ejemplo, quitamos esto de otras, de texto de ayuda al control, y acá en eventos donde dice al mover el mouse, ahí. Entonces la ayuda que vamos a emitir aquí sería esta siguiente, me ayuda, sería igual, comillas, entonces ahí decimos, este botón permite consultar todos los documentos anexos a este vacunado, listo, consultar, listo, bueno, bien, entonces hasta ahí, por ejemplo, está prácticamente ya montado todo lo que es la parte de eliminar, anexar el documento, anexar documentos, consultar anexos, ¿sí? Anexar documentos, ¿sí? Anexar documentos. ¿Qué más sería acá? Reduzcámosle acá la letra un poquito más a 9 puntos. Eso está mejor. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a guardar. Vamos a cerrar aquí. De todo lo que está ahí de la parte de vacunación, una sola cosa nos queda por hacer, que es, dos cosas nos quedan por hacer, que es lo de la impresión, y el otro punto es la consulta de los registros eliminados. Oiga bien, la consulta de los registros eliminados, ¿sí? En el detalle de lo que uno quiera saber, bueno, cuál fue la razón por la cual uno eliminó, ¿sí? Eso, no más. Entonces, obviamente para eso tenemos que decirle acá crear, y acá en el diseño de la consulta, tenemos que traer a vacunación, agregamos ahí, entonces todos los elementos de vacunación, entonces los vamos a montar acá, ¿sí? Todos ahí, entonces se montan todos los elementos, todos estos son los elementos de vacunación, ok. Ahí está, con estado, observaciones, todo lo que está ahí. Entonces, para eso, aquí, en este de vacunación, pues simplemente donde dice estado le vamos a poner la letra E, ¿sí? E, que representa eliminado. O sea, que ahí solamente se puede visualizar, aquí por ejemplo en ejecutar, se puede visualizar solamente el registro que está eliminado, nada más, ¿sí? Pero ese registro que se encuentra eliminado, ¿no? Tenemos que hacer aquí otra cosa también. Si nosotros estamos observando todos sus detalles a nivel del registro, valdría la pena saber las causas de por qué ese registro se eliminó. Entonces, para eso hacemos aquí lo siguiente. Vamos aquí a mostrar otra vez tablas y traigamos la historia de la vacunación. Ahí está. Y conectemos ID vacunación con ID vacunado. Ahí. Y traemos, obviamente, todos sus elementos que son fecha y causa. Fecha y causa los ponemos acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí al ejecutar, pues obviamente ahí aparece, aquí con control page down, ahí aparece la causa del por qué se eliminó el registro. Pero entonces, como ya hay cosas que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Vamos a eliminar un poquito de cosas que nosotros ya tenemos acá. Entonces nosotros fecha de vacunación, entonces esto, quitemos esto, también esto, también la dosis, la aplicación, próxima fecha, observación, bueno, todo eso lo quitamos. Entonces solamente lo que vamos a dejar es, de todo lo que está ahí, vamos a dejar lo más importante, que es ID de vacunación, estado, fecha de vacunación y causa. O sea, que esto es lo que se nos va, lo que vamos a visualizar exactamente ahí, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a llamar esta consulta? Vamos a decirle aquí guardar. Vamos a llamarlo así. QRY, raya al piso. Entonces, aquí le vamos a poner listado, raya al piso. Entonces, DB vacuna. O sea, queremos decir que es un listado de los registros que se han dado de baja en vacuna. ¿Ok? Ahí está, listado de vacuna. Bueno, entonces guardamos y cerramos. Entonces ahora aquí, vamos aquí a creación, aquí donde dice hoy. Perfecto, mira, aquí entonces tenemos el listado de vacuna. Entonces, este que tenemos es el que vamos a construir rápidamente un formulario. Entonces le decimos aquí crear más formularios, varios elementos, ahí está, nomás. Hacemos aquí un clic derecho, al decirle aquí guardar, ¿cómo vamos a llamar eso? Entonces vamos a llamarlo FRM, quitamos este QRY y dejamos raya al piso listado de vacuna, perfecto. Entonces ahora hacemos un clic derecho acá, vamos a la vista del diseño rápidamente. Bien, entonces aquí yo lo que hice fue ahorrar un poquito ahí el detalle, pues, de cosas que ya ustedes obviamente saben muy bien, ¿no? Entonces ya le cuadré cosas al formulario y todo eso, entonces ahora aquí simplemente lo que voy a hacer acá es simplemente configurarlo un poquito más acá. Listo, este que está acá, entonces aquí donde dice organizar, quitemos este diseño, le he puesto consulta listado de registros de vacuna que se dieron de baja. Ok, esta parte que dice ahí de vacunación no debe ser un campo tan grande, más bien pequeñito, por ahí está este tamaño. El estado debe ser también pequeño porque ahí va prácticamente una letra. La fecha debe ser un poquito más amplio y la causa debe ser también un poco más amplio. Por ahí, ¿listo? Bueno, aparte de eso, acá, este botón, ¿cómo le llamamos? Ahí dice logotipo tal cosa. Bueno, entonces, entramos acá, vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades, donde dice eventos. Al cargar, ahí, generar código, aceptar. Entonces ahí lo que hicimos es escribirle me.caption igual título bt, abre paréntesis, cierra paréntesis, listo. Me.logotipo punto picture igual mi imagen EF, abre paréntesis, cierra paréntesis, ahí está. Luego los colores, me.encabezado de formulario, punto backcolor, igual color EF, abre paréntesis, cierra paréntesis. Luego me detalle, punto backcolor, igual color de ET, abre paréntesis, cierra paréntesis. Bueno, 1, 2, 3, 4, listo, creo que no es más ahí, va. Recuerden que los formularios que son de varios elementos deben ir emergentes, deben estar centrados automáticamente, su selector de registro se debe de retirar, la barrita de navegación se debe de retirar. En la parte de datos, en donde dice entrada de datos, debe aparecer no, agregar registro, no, eliminar registro, no, editar registro, no, ¿correcto? Todo eso. Bueno, una última cosita acá en el formato a nivel del detalle es que en el alternador del color de la fila debe estar sin color, listo, no más. Los elementos que están aquí, estos los vamos a poner en color, puede ser amarillo, un amarillo, listo, clic derecho, guardar. Entonces se llama FRM raya al piso listado raya al piso de vacuna. Ok, listado de vacuna. Ok, entonces acá ese elemento que tenemos ahí. Entonces ahora aquí
Vamos a tipo, aquí escribimos la palabra vacuna, aquí en FMCS vacuna, entonces estaría así. Justamente aquí, en este, solamente aquí en este, se establecerá la visualización, o sea, cuando nosotros, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer ahí? Cuando nosotros queramos saber que eso se quiere visualizar. A ver. Bueno, moverá el mouse, pero solo, vamos a decirlo así, está seleccionado, ¿no? Entonces aquí en la hoja de propiedades, como en este momento acá nos dice, al mover el mouse, mira lo que vamos a hacer aquí, vamos a condicionarlo en la manera siguiente. Ahí donde dice al mover el mouse. Bueno, se moverá solamente cuando cumpla el caso de que, sería así, solo si, aquí diríamos if solamente si me punto estado es igual a la letra E, ¿sí? Solo si es igual a la letra E, ¿sí? Ahí, espérate un segundito porque ahí cometí un error. Si me punto estado es igual a E, entonces else en if, ¿listo? Si es así, entonces diremos lo siguiente. Cargar. Entonces, do cmd.open for, entre comillas, frm, raya al piso, listado, raya al piso, db, raya al piso, vacuna. Y listo, nomás, ¿sí? Solo si eso pasa, ¿no es cierto? Solo si eso pasa. Si no es así, simplemente no va a mostrar absolutamente nada. De lo contrario, este de lo contrario simplemente retirémoslo. Vamos a dejarlo simplemente así, ¿sí? Él solamente deja ver el listado solo cuando me estado aparece en la letra E. Si no aparece en la letra E, no lo deja visualizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle aquí un clip. Ya. Entonces ya esta parte la tenemos. Entonces, ¿qué nos queda pendiente de todo esto? Solamente el botón de imprimir. Eso es todo lo que nos queda pendiente. Entonces guardamos acá, vamos a cerrar. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí donde estamos, vamos a decirle inicial, ahí, vamos a cargar. Un, dos, tres. Entramos aquí a mascotas, entramos aquí a vacunación, entramos aquí a menú. Bueno, entonces, estando ahí, obsérvese que si nosotros estando ahí queremos hacer un documento anexo, ¿no es cierto? Para el documento anexo que nosotros tenemos ahí, hay algo que me faltó, importante por hacer, y es que debo salvar el dato de BP, llave y de vacun a X, porque no lo tengo en ese momento cargado, ¿ve? Pero, por ejemplo, digamos, miremos en el caso de la parte de la eliminación. Vamos a ir recorriendo 2, 3, 4, ¿sí? Por ejemplo, ahí 4. Ah, que está todo ahí. ¿Qué pasa cuando yo le hago acá? Registro eliminado. Remítase a la historia del registro. Cuando yo le hago aquí un clic, mira, me salió todos los datos de esto. ¿Sí? Es decir, ahí me está saliendo la lista de los registros, no de uno, sino de los registros que están con ese problema. Bueno, o sea, que están con varios problemas, ¿no? Si yo sigo mirando acá, por ejemplo, otro registro, entonces aquí
Me paro ahí, no, registro activo, ¿sí? O sea, en cuanto al punto de la eliminación, eso ya está perfecto, pero me falta descuadrar un poquito más lo de la parte del documento, del anexo del documento, ¿sí? Porque ahí la idea es que cuando yo abro el formulario, él debe ya traer cargado algunos elementos. Lo mismo pasa también con la consulta, debe traer ya también algunos elementos cargados. No tenemos ni en lo uno ni en lo otro eso estipulado. Entonces hay que hacerlo. Entonces vamos a mirar acá rápidamente. Aquí es clic derecho, cerrar. Entonces nuevamente acá, vamos a vacuna. FMCS vacuna. Entonces mira lo que pasa acá. Cuando nosotros tomamos este botón ahí, entonces hoja de propiedades, en el momento en que yo le hago ahí un clic, ahí es donde tiene que suceder la situación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder acá? Aquí le tengo que decir docmd.run command accmd select record, ¿listo? Y ahí, en ese punto, es cuando tengo que decirle bp llave id vacun a x igual me.id vacunación, ¿sí? Que es este que tenemos aquí. ¿Ve? Entonces, él toma la lectura, rápidamente se va a remitir y va a mostrar, pues, lo que es, ¿no es cierto? Ese datico que está ahí. Bueno. Eso mismo, tenemos que también tenerlo pensado para consultar anexos. Entonces, aquí también, en donde dice la propiedad, al hacer clic ahí, en el procedimiento de evento, también hay que remitir esa parte. Entonces, acá le decimos docmd.run command accmd select record ahí. Entonces bp llave id vacun a x id vacuna x igual me.id vacunación. ¿Listo? Bueno, ahí está. Entonces, guardamos la información, cerramos acá. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes que en la parte de vacuna, ahí está, vacuna, en donde dice la vacuna anexos, ahí, clic derecho, vista diseño, donde dice ID vacuna, ahí está escrito LVP llave ID vacuna X, ¿sí ves? Ahí lo está tomando en cuenta. Y por otro lado, en donde está la parte de oficios, vamos aquí, oficios, ahí, en el de FRMT, MPL, oficios, ahí, clic derecho, vista diseño. Si nosotros tenemos presente este ID talento, aquí este no es ID talento, acá es ID vacunación. Y de vacunación. Vamos a ponerle ahí de vacunación. Ahí. Listo, entonces y de BIN, Bueno, entonces la idea es que acá el ID BIN, vamos a mirar aquí que tiene aquí en esta parte, el perder el enfoque ahí. Ahí es importante revisar esa parte. Entonces, ID vacuna, ahí dice B, I de tal, B, llave, I de vacuna X, listo, ahí está todo lo que teníamos que pensar que va a suceder. Bueno, todo está perfecto. Bueno, ahora bien, entonces ya una vez que tenemos tanto, nos falta solamente la impresión, no nos falta nada más, solamente la respectiva impresión. Entonces aquí vamos a escribir inicial. Ay Dios, ya casi vamos a acabar esto ha sido largo. 1, 2, 3. Entonces mira, mascotas, vacunación, menú, ¿sí? Cuando nosotros decidimos entrar aquí en anexar documento, ¿sí? Por ejemplo, este es el 1, estamos mirando aquí el dato de alfa, entonces aquí vamos a entrar en este documento ahí. Entonces ahí nos cargó. ¿Sí? Ahí está apareciendo. Entonces cuando yo le doy un enter, ya nos aparece el dato de bvacun 2201001, bcun tal cosa, tipo de documento.
Ahí entonces al flecha abajo, entonces salen casillitas, carnet de vacunas, examen laboratorio, radiografías, otros. O sea, si yo voy a hacer varios registros, 1, 2, 3, 4, entonces pues pongo todos, ¿no es cierto? Pero si voy a solamente hacer uno, entonces digo vacunas, ¿listo? Vacunas, ¿listo? Vacunas, ok. Entonces ahí le digo aceptar y después le doy un enter. Entonces, ¿qué clase de documento? Entonces aquí, al flecha abajo, entonces dice interno o externo. Entonces, en este caso, como estoy recibiéndolo, para mí es externo. Descripción. Entonces, vacunas, entonces carnet, aquí entonces le ponemos carnet de vacunas de anteriores aplicaciones. ¿Listo? La fecha, entonces control, shift, coma. Y ahí, cuando le demos un enter, entonces nos aparece allá file. ¡Pum! ¿Sí ves? Ahí apareció file prendido en borde. Quiere decir que yo tengo que ir allá a file, tengo que hacer la inmediata conexión. Entonces, vamos a hacer el ejercicio bien hechecito acá. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una cosa. Yo aquí en mi computadora voy a cargar una aplicación muy sencilla que se llama Paint, a través de la cual ya tengo mi impresora prendida, voy a escanear un documento. Ahí le digo obtener de cámara, entonces le digo digitalizar. Entonces ahí está digitalizando el carnet de vacunas. Y lo voy a poner en un lugar específico. ¿Sí? Ahí está el carnet. Ahí dice Alaska, negro, Dharma. Ay, este es el de Dharma. Dharma. Bueno. Espérate. Bueno, vamos, solamente para probar. Entonces vamos a llamar aquí. Esto lo vamos a guardar. JPG. Vamos a ponerlo un sitio específico en el de documentos 22, vamos a ponerlo acá, documentos 22. Entonces aquí le ponemos carnet, vacunas, Dharma, bueno, vamos a poner ahí vacunas Dharma. Listo, guardar. Bueno, entonces salgo aquí. Ahora bien, como ya estoy aquí, entonces ahora lo que yo voy a hacer es file. Entonces yo voy aquí al disco D, a la carpeta, entonces ahí está carnet de vacunas Dharma, listo, ahí le digo seleccionar. Dice archivo cargado correctamente, perfecto, ahí apareció, entonces ahí aparece el dato del carnet, ahí está, perfecto, visualizado. Si yo quisiera entrar y establecer el nombre de una carpeta directamente, entonces ya para eso visualizaré nuevamente la carpeta y ahí entonces estipularé otra vez la carga de la entrada, ¿no es cierto? Para que no aparezca documentos 2022 tal cosa, sino directamente ya como una carpeta específicamente con el nombre de la carpeta, ¿sí me explico? O sea, ejemplo, yo cojo este nombre que tengo acá y lo copio, digo control C. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a la carpeta, cojo aquí y me voy al D. Aquí puede ser directamente en este punto, entonces le digo nueva carpeta, ahí le pongo control B y la pego. Entonces yo la tomo, ahí le digo seleccionar, ahí, espera, tomo ahí y le digo seleccionar. ¿Qué fue lo que yo hice? Simplemente lo que hice fue extraer, entonces dice deseo abrirlo, sí, ahí está. ¿Listo? Entonces, nuevamente, como ya lo tengo ahí, entonces ahora ¿qué hago? Cojo acá el archivo nuevamente y le digo sí, sustituirlo. Entonces, sustituirlo significa, bueno, vaya por favor y me indica dónde está el archivo. Entonces, mi archivo se encuentra exactamente aquí. Le digo acá seleccionar, entonces seleccionar y le digo aceptar. Ahí está. Entonces ahora, a ver, ¿qué pasó acá? Nuevamente, mucha, a ver, espérate, a ver,
acá la carpeta, documentos, espérate un segundito acá, ahí, seleccionar, le digo que sí, listo, ay Dios mío, archivo, sí, equipo de me eché a ver si aquí está, ahí está, mire, ¿sí es? Ahí quedó pegado, seleccionar, entonces al decirle aceptar, obsérvese que ya cambia la ruta, ya dice de 2 puntos para que slash vacun, raya al piso 2201001 raya, anexos raya, ahí dice backslash carnet de vacunas dharma.jp. Cuando ya lo vemos así, quiere decir que ya pues quedó correcto, ya está el registro ya establecido. Bueno, entonces ahí salimos, ¿sí? Si en un momento determinado quisiéramos consultar sobre esto, entonces acá le hicimos consultar y ahí aparece el registro y dice 1 de 1, porque en este momento solamente hay un archivo únicamente ahí, no más, no hay nada más ahí. Bueno, entonces hasta ahí prácticamente eso es lo que tenemos. Nos queda todavía la parte de impresión, pero yo pienso que ya dejemos eso para el próximo video, ¿no? Y sea solamente la parte de imprimir, pero ya hemos hablado pues bastantes cosas interesantes como anexar, consultar, ¿ve? Hemos hecho muchas cosas buenas el día de hoy con este video. Entonces vamos aquí a cerrar, vamos aquí también a cerrar, vamos aquí también a cerrar, aquí vamos a darle un clic en cerrar, aquí por mirar, vamos a mirar la parte de oficios, ahí está, y miramos el registro, ahí observamos el registro, ahí quedó, ¿no? Mira, ahí dice 1, tipo de documento vacun, todos los detalles están ahí establecidos. Aquí le decimos control paste down para mirar al final, ¿sí? Ahí está. Dice binarios largos, está el nombre del archivo, bueno, y la ruta respectivamente está ahí, ¿sí? Bueno, la ruta, que eso que es importante pues que ella esté enunciada, ¿ve? Ok, digámosle acá que sí. Bueno, entonces está listo, salimos de acá. Vamos a volver otra vez a entrar aquí como para mirar que todo quedó perfecto. Listo, ya está ahí. Entonces salimos de acá. Bien, amigos, terminamos ahí ya el video. De verdad, con todo esto les quedo muy altamente agradecidos, y pues cualquier información que ustedes quieran conocer sobre InfoYayaTech, sobre su autora, su administradora, su creadora, pueden remitirse a la web www.infoyayatech.cf. Allá en registros ustedes pueden contarme todo lo que quieran saber. Si no, pues simplemente a través del correo electrónico suquilla65@gmail.com me escriben y allá pueden solicitar una cotización, pueden preguntar cosas como por ejemplo cómo trabajo, cuánto cobro, todo eso ustedes lo pueden saber allá. Simplemente me dicen los detalles y yo estaré pendiente de leerlos y de responderles inmediatamente. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.